En esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 21. En esta mañana tenemos un mensaje muy especial. Estamos hablando del amor de Dios. Y en esta mañana el Pastor Jesús nos va a traer la palabra de Dios con el tema El amor de Dios, amor que restaura. Así que vamos a leer este pasaje desde el versículo 11 al versículo 21 de 2 Corintios capítulo 5. La palabra del Señor dice así: el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, disponga todo su ser para recibir la palabra del Señor. Adelante, Pastor Jesús, con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos listos para compartir la palabra del Señor esta mañana. Dios seguirá hablando en nuestros corazones y estamos nosotros tomando todo este trimestre para hablar acerca del amor de Dios en nuestras vidas. Así que hoy hablaremos acerca del amor de Dios como un amor que da vida. Nosotros sabemos que somos fruto del amor de Dios. Y nosotros tenemos esta vida hermosa, esta vida que Cristo nos ha dado, porque sabemos que es fruto del amor de Dios. Así que hoy consideraremos pasajes de la palabra de Dios que nos van a hablar acerca de ese amor de Dios que da vida al hombre, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que viene a Cristo Jesús y cree en Él, tomándole como Señor y Salvador de su vida. Así que hoy entonces comenzaremos a ver este tema y en primer lugar diremos que la fuente de la nueva vida, esa vida hermosa que Cristo da, justamente la fuente es el amor, el mismo amor de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, de tal manera nos ha amado, de tal manera nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero hay un texto en la palabra que hoy quisiera considerar con ustedes. Es el pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Vamos a examinar este texto y ya se ha leído el párrafo completo del 11 al 21, pero vamos a detenernos en este verso 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Y esto es hermoso, esto es hermoso. Nosotros vamos a considerar entonces esta porción de la palabra, este texto tan hermoso que todos nosotros lo hemos repetido en alguna ocasión. Muchas veces cuando hemos querido exaltar la obra de Cristo en nuestras vidas hemos dicho que el que está en Cristo nueva criatura es, nueva criatura es. Pero vamos a explicar también este pasaje. Estar en Cristo es que nos hace nuevas criaturas. Así dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, el estar en Cristo es aquello que nos hace nuevas criaturas. Ahora, ¿cómo es esto de ser una nueva criatura? ¿Cómo se entiende esto de ser una nueva criatura? El cristiano, cuando tiene a Cristo ya en su corazón, cuando un hombre se ha vuelto cristiano porque ha puesto su fe en Cristo, ese hombre ahora es una nueva persona. Ese hombre ahora experimenta algo extraordinario, algo nuevo en su interior. Dentro de él se está gestando algo nuevo. El Espíritu Santo le ha dado vida nueva. Ya no es la misma persona. Ya no es. El Espíritu Santo empieza a obrar esto a partir de que uno está en Cristo Jesús o empieza a estar en Cristo Jesús. Los cristianos no somos personas reformadas, ni rehabilitadas, ni reeducadas. Nosotros somos personas recreadas, es decir, somos una nueva creación. Somos hechos de nuevo. Somos nuevas criaturas, dice la palabra de nuestro Señor. Y esta nueva vida está hecha para vivir en una forma muy vital, una unión vital con Cristo Jesús, una unión real en Cristo Jesús. Cuando nos convertimos, no es que volteamos la página, sino que empezamos una vida nueva bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, nosotros no decimos, bueno, se cierra un capítulo de mi vida, empiezo otro, sino que nosotros empezamos a vivir algo nuevo, porque ahora estamos bajo el señorío, el control de Cristo Jesús. Él ahora es el Señor y Salvador de nuestra vida. Muy bien. Quiero decirle, amado hermano, amado amigo también, que este cambio, si en verdad es un cambio individual, es un cambio que se da en cada uno de nosotros, también esta nueva vida expresa algo extraordinario, algo nuevo. Es vivir en un nuevo pacto, en una nueva relación con Dios. Ahora nuestra relación con Dios es distinta. La palabra de Dios dice que antes estábamos muertos espiritualmente y desde que Cristo vino a nuestra vida, perdonó nuestros pecados, nosotros hemos entrado en una relación nueva, en un pacto nuevo con nuestro Dios. También ha variado nuestra forma de ver la vida. Eso que a muchos les llama la atención, porque nos ven totalmente distintos, porque nos ven que ya no hacemos las cosas que antes hacíamos con mucha libertad y sin tener ningún remordimiento. Pues ahora el hombre ha cambiado en su forma de ver la vida. Todo, en una palabra, todo en el hombre se está renovando.
desde el momento en que venimos a Cristo Jesús, todo empieza a renovarse. Somos hechos de nuevo, empezamos a vivir algo nuevo. La Biblia dice, somos nuevas criaturas. No se trata de una renovación superficial, que pronto lo reemplazaremos por una cosa otra vez nueva. No, se trata de un ordenamiento completamente nuevo en nuestra vida. El hombre empieza a ser hecho de nuevo, desde su interior hacia afuera. Dios empieza a obrar algo maravilloso en el corazón, en la vida del hombre que se entrega a Cristo Jesús. Y también dice la palabra del Señor en el verso 18, de esta manera dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo quiero resaltar aquí que dice, y todo esto proviene de Dios, dice la palabra. En el verso 18, estoy leyendo 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, Dios nos trae de vuelta a Él mismo. Retornamos a la vida de Dios. Nuestra vida ahora se conecta a la vida de Dios. Dios nos reconcilia con Él mismo. Estamos de vuelta a Dios. Nuestros pecados han sido borrados. Nuestra relación con Dios cambió radicalmente porque Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Toda esa obra perfecta, maravillosa, asombrosa, dice la palabra de Dios, proviene de Dios. Proviene de Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 26 y 27, dice algo que es maravilloso, algo que solamente Dios puede hacer. Por eso dice la palabra, y todo esto proviene de Dios. El profeta dice así, que Dios en su palabra promete dar corazón nuevo y poner espíritu nuevo dentro de nosotros y quitar de nuestra carne el corazón de piedra y poner dentro de nosotros su Santo Espíritu. Y Él hará que ahora nosotros podamos andar en sus estatutos y podamos guardar sus preceptos y los podamos poner por obra. Este pasaje, este texto que he leído, contiene tantas verdades. Dice en primer lugar que solo Dios puede dar corazón nuevo. Solo Dios puede arrancar de nosotros ese corazón de piedra, insensible, ese corazón malo, perverso. Amigo querido, nosotros los hombres no podemos cambiar. Si pudiéramos hacerlo, hace tiempo lo habríamos hecho. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que nosotros, por más que querramos muchas veces cambiar, dejar de hacer lo malo, cambiar nuestra forma de pensar, no podemos. Por eso Dios interviene y dice, yo te daré corazón nuevo. Yo pondré espíritu nuevo dentro de ti. Yo quitaré ese corazón de piedra que tienes y pondré un corazón de carne sensible dentro de ti. Y pondré mi Santo Espíritu dentro de ti. También es Dios quien hace que nosotros ahora podamos andar en sus estatutos. No creas que cuando tú ves a un cristiano que ha hecho grandes cambios, que se ha producido grandes cambios en su vida, tú dirás, oh, qué valiente este hombre, cómo ha podido dejar fulana cosa, tal pecado. No, es que Dios ha hecho
que nosotros podamos andar ahora en sus estatutos, que podamos guardar su santa palabra y la podamos poner por obra. No es virtud nuestra, es Dios quien hace la obra. Por eso el apóstol Pablo dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús. Esto es hermoso, esto es hermoso. Dios promete al hombre restaurarlo en lo físico y en lo espiritual, para lograr que el hombre tenga un corazón nuevo que le pueda obedecer, para transformarlo, para darle ahora la capacidad de poder cumplir su voluntad. Dios puede hacer que nosotros demos un giro completo en nuestra vida. Dios ofrece un nuevo comienzo a todo hombre que se arrepiente. Dios le dice, no te preocupes. Si tú vienes a Cristo, tú serás una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo comienza de nuevo. Es un nuevo comienzo para ti. Amigo, si usted acepta la promesa de Dios, Dios puede limpiarlo de sus pecados. Usted puede adquirir un corazón obediente, ese corazón rebelde, ese corazón que jala hacia lo malo, que jala hacia el pecado, que no lo podemos resistir nosotros. Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. Dios promete en su palabra hacer esa obra grande. Hay otro pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 15, que dice así, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mire, el apóstol Pablo está diciéndonos que ningún valor tiene la vida religiosa, es decir, guardar ritos de la circuncisión o quizás de la incircuncisión. Hacer cosas o no hacerlas en forma religiosa no tiene ningún valor a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, lo único que importa, lo único que vale es una nueva creación. Y esa nueva creación se da en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. ¿Usted se acuerda lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, un hombre religioso? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no era cualquier persona, era un religioso de primera, pero que no conocía lo que era nacer de nuevo en el Espíritu. Y Dios le dijo, Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tiene que producirse en ti una nueva creación. Tú tienes que nacer ahora del agua y del Espíritu, es decir, del agua a través del bautismo y por la obra del Espíritu Santo, que tiene que transformar tu vida, que tiene que abrir tus ojos y tienes que nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Hemos dicho que la fuente de la nueva vida está en el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Pero también quisiera explicarles la forma cómo hay que vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Y para esto vamos a leer en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice así, y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, me ha dicho el Señor Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la nueva vida, amado hermano, amado amigo, solamente es necesario la gracia de Dios, la gracia de Dios. El apóstol Pablo escuchó del Señor Jesús, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tenemos ahora
que estamos en Cristo Jesús. Y todo lo que somos ahora que estamos en Cristo Jesús es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, escogidos por gracia, perdonados por gracia, sustentados por gracia, sanados. Cuando estamos enfermos somos sanados por gracia. Somos protegidos, cuidados, preservados por la gracia de Dios. Cuando Cristo le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, le estaba diciendo de que no hay dolor, no hay necesidad, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay distancia, no hay tiempo que su gracia no pueda cubrir. Y cuando uno está en Cristo, y cuando uno está viviendo esta nueva vida en Cristo Jesús, basta la gracia de Dios. Basta la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Con la gracia de Dios nos basta y nos sobra, querido amigo. Tenemos que aprender a vivir dentro de la gracia de Dios. ¿Cuánto le debemos a esa gracia, a esa misericordia, a ese amor inalterable de nuestro Dios expresado en Cristo Jesús? ¿Cómo se vive en la nueva vida? En la gracia de Cristo, porque esa gracia es suficiente, porque esa gracia lo cubre todo, porque esa gracia suple todo, amado amigo, amado hermano. En segundo lugar, dice la palabra del Señor también, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la nueva vida, el poder de Dios trabaja en la vida del hombre, trabaja en la debilidad del hombre, trabaja en en esas áreas tan débiles que todos tenemos. Allí empieza Dios a trabajar. Bástate mi gracia, Dios le dijo a Pablo. ¿Por qué? Porque mi poder trabaja en la debilidad del hombre. Y entonces cuando nosotros venimos a la nueva vida, primero tenemos que aprender a andar en la gracia de Dios. Dejar que la gracia de Dios esté sobre nosotros, repose sobre nuestra vida. Pero en segundo lugar tenemos que dejar que el poder de Dios obre en nuestra debilidad. Pero en segundo lugar, debemos dejar que el poder de Dios trabaje en nuestra debilidad. El Señor Jesús le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder trabaja muy bien en la debilidad. ¿Recuerda usted que el apóstol Pablo oró 3 veces pidiendo sanidad? Dice la palabra que Pablo tenía en su cuerpo un aguijón, una molestia, algo que a él le atormentaba, algo que a Pablo no le gustaba, y Pablo pidió a Dios 3 veces que lo sanara y Dios no le respondió. Ahora, Dios no quitó la aflicción física de Pablo, pero sí prometió demostrar su poder sobre su debilidad. A cambio, el apóstol Pablo, a cambio de una sanidad física que para el apóstol Pablo podía ser una tremenda bendición si lo recibía, Dios pensó de otra manera. Dios creó para Pablo una mayor bendición. Dejó el aguijón en el cuerpo físico de Pablo, pero añadió mayor gracia sobre su vida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ahora a partir de ese aguijón, de esa enfermedad, de esa molestia, él pudo adquirir un mejor carácter, un carácter más fuerte, pudo lograr mayor humildad, pudo lograr mayor capacidad
para sentir empatía con otros que también sufrían. Y además, querido hermano, su vida se tornó en una bendición para los demás cuando los otros veían en él cómo Dios obraba a pesar de su debilidad, a pesar de su aguijón, a pesar de aquello que a él le fastidiaba, lo atormentaba y quizás hasta lo avergonzaba. La gente decía, ¿cómo Dios puede usar a un hombre así? Ese es el poder de Dios. El poder de Dios se perfeccionaba en esa debilidad. El poder de Dios se mostraba, se lucía en la debilidad del apóstol Pablo. Hermanos queridos, no sabemos nosotros por qué algunos son sanados y otros no. Dios maneja eso según sus santos propósitos o sus propósitos eternos. Nuestra tarea sencillamente es orar, creer y confiar. Y nosotros tenemos que creer que Dios, si quiere, nos sanará y si quiere, dejará esa enfermedad en nuestro cuerpo para mejorar nuestra comunión con Él, para mejorar nuestro carácter, para enseñarnos cosas que nosotros necesitamos aprender. Hay otro detalle que yo rescato acá, es que el apóstol Pablo, siendo él un hombre de una vida santa, de una fe valiente, cuando oró, Dios no le concedió lo que él pidió. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestra condición espiritual es mucho más importante que nuestra condición física. Dios, cuando quiere trabajar en el hombre, trabaja en nuestro interior, trabaja en nosotros. Dios quiere mostrarnos esto. Nosotros diríamos, la oración de un santo va a mover la mano de Dios y va a hacer que haga. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso es soberanía de Dios. A nosotros nos corresponde esperar, confiar en Dios y estar dispuesto a aceptar su santa voluntad. Y sobre todo, mirar cómo el poder de Dios empieza a trabajar en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra devoción, en nuestro amor para Él. Cada vez que nosotros sintamos nuestras limitaciones, dejemos que el poder de Dios trabaje en nuestra debilidad. Entonces tenemos que decir que la forma como tenemos que vivir la nueva vida en Cristo es apoyándonos en la gracia de nuestro Señor. Nos debe ser suficiente, debe bastarnos la gracia de Dios. Y en segundo lugar, dejar que el poder de Dios trabaje en nuestra vida. Pero también la nueva vida tiene un propósito, tiene un gran propósito. Y para esto quiero que leamos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10 dice así: porque hechura suya somos, dice la palabra del Señor, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo subraya, hechura suya somos. Cómo me agrada estas palabras del apóstol. Somos nosotros obra de las manos de Dios. Somos cristianos debido a esa gracia inmerecida de Dios sobre nuestra vida. Esto no es el resultado de algo que nosotros hayamos logrado o hayamos hecho por nuestra sabiduría. Somos cristianos, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor. Hechura suya somos.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos rebelamos contra nuestro Dios. Éramos esclavos del diablo y de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Somos hechura suya. Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos en rebelión y en rebeldía contra Él y cautivos de nuestros pecados, pero no lo hizo. Nos salvó, nos rescató, nos perdonó. Hizo grandes cosas Dios por nosotros. Qué hermoso es esto. Hechura suya somos, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa ser una hechura? Es que es una obra maestra. Alguien dijo por allí, es como una obra de un gran artesano. Es la obra de un experto artesano, de un hábil artesano, de aquel que sabe hacer hermosas cosas. ¿Cuántas veces por ahí podemos ver alguien toma un trozo de madera, lo pone en sus máquinas y los trabaja y de repente aparece un hermoso producto, un hermoso trabajo? Nosotros somos la obra maestra de Dios. Dios ha hecho un trabajo fino con nosotros. Nuestra salvación es algo que solo Dios ha podido hacer. Es una obra poderosa, es una obra creativa, es una hechura de Dios, una obra maestra de nuestro Señor. La salvación. Me viene a la mente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y perseguido por el enemigo, se encontró frente al mar, teniendo a sus espaldas al ejército de Egipto. Ellos decían, estamos perdidos, porque al frente tenían al mar, a la espalda el ejército del enemigo. Pero ahí entró la mano de Dios. Se vio la salvación de Dios. Se vio el brazo poderoso de nuestro Dios abriendo el mar para dar salvación. Eso queremos decir cuando subrayamos que somos hechura suya, obra maestra de nuestro Señor. Y es por gratitud que todos nosotros debemos de ahora vivir una vida de gratitud, de buenas obras. Por gratitud a nuestro Dios tenemos que vivir una vida santa, una vida correcta, en gratitud a nuestro Dios. Por eso la palabra dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice también el libro de Efesios capítulo 4, verso 24, de esta manera, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el apóstol exhorta a todo cristiano a que no solamente él pueda gozarse siendo hechura de nuestro Dios, sino también el apóstol exhorta a que el cristiano abandone su vida de pecado, porque ahora es un seguidor de Cristo. El nuevo hombre creado según Dios debe mostrar una gran diferencia, debe tener un gran testimonio, no debe caer nuevamente en las garras del pecado. Y querido hermano, aunque nosotros hemos recibido una nueva naturaleza al convertirnos a Cristo Jesús y hemos sido creados de nuevo, no tenemos
de un momento a otro buenos pensamientos, actitudes correctas. Poco a poco, toma tiempo llevar una vida que empiece a dar testimonio del poder de Dios. No te desanimes, amado hermano, no te desanimes si no ves grandes cambios en tu vida. Pero al menos ya estás viendo el poder de Dios trabajando en tu vida. No te desanimes si todavía caes, si todavía tropiezas. No te desanimes. Solamente tienes que lograr vestirte del nuevo hombre. Tienes que luchar por despojarte de aquellos vestidos antiguos, viejos, manchados, y vístete del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A medida que caminamos con Cristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Él nos renueva. Él renueva nuestros pensamientos. Él renueva nuestras actitudes. Él nos da victoria sobre la tentación. Pero no te desanimes. No te desanimes si todavía estás tropezando, si todavía estás cayendo. No creas lo que el diablo te dice. No, tú no has nacido para Dios. Tú eres de Dios. Solamente que el poder de Dios se va a mostrar en tu debilidad. En poco tiempo tú verás cómo la mano de Dios te ha transformado, te ha cambiado, te ha hecho una nueva criatura. Hay un pasaje también en el libro de Colosenses capítulo 2, en los versos 6 y 7. Dice allí la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Hermano, si tú examinas tu vida desde que conociste a Cristo Jesús hasta ahora, puedes notar que han mejorado tus pensamientos, han mejorado tus actitudes, han mejorado tus acciones. ¿Estás ya arraigado en Cristo? ¿Estás sobreedificado en Cristo? ¿Estás confirmado en la fe de Cristo? No te muevas de allí. Si tú ya echaste raíz en Cristo, es decir, estás arraigado, pues no te muevas. Porque ese alimento ya sube, ya lo tienes, ya está en ti. Tus raíces están en Cristo Jesús. Si tú estás sobreedificado en Cristo, amén. Sigue construyendo tu vida sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y si tu fe está confirmada en Cristo, no la muevas de allí. No te desanimes si tú todavía no ves grandes cambios. Pues un árbol, cuando ya tiene raíces profundas, ese árbol tiene futuro. Lo vamos a ver lleno de follaje, de hermosas hojas, de hermosas flores y de hermoso fruto. Porque lo importante es que está arraigado, enraizado, ya echó raíces. Si tú ya echaste raíces en Cristo Jesús, pronto veremos grandes frutos en tu vida en Cristo Jesús. Quiero terminar diciéndole a nuestros amigos lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Dice la palabra: así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Esa es palabra de nuestro Señor. Si te convirtieres, es decir, si tú quieres salir de tu vida de pecado, si tú quieres dejar esa vida mala, el Señor te dice: yo
te haré nueva criatura. Yo te restauraré. Yo te haré de nuevo. No importa cuánto te hayas equivocado. No importa cuánto hayas caído. No importa hasta dónde hayas ido a parar. Yo te restauraré. Yo volveré a crear la imagen original dentro de ti. Y yo te animo en el nombre de Cristo Jesús. Conviértete a Cristo Jesús. Sal de tus malos caminos. Vuélvete a Dios. Dios te restaurará y delante de Él podrás caminar. Yo te invito a hacer una oración esta mañana. Repite conmigo, por favor. Di, Señor Jesús, yo deseo ser una nueva criatura. Muchas veces he intentado cambiar y he fracasado, pero ahora he escuchado que tu poder puede trabajar en mi debilidad. Yo quiero, Señor, que a partir de ahora tú trabajes en mi vida, me transformes, me cambies. Yo no quiero seguir así, no quiero ser igual. Transfórmame, por favor. Cámbiame. Sálvame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de ahora, su gracia será suficiente, me bastará. Yo dejaré que el poder de Dios trabaje en mi vida. Gloria a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amigo.